Hola, hoy voy a hablar desde 1 Pedro capítulo 1, versos 13 al 25, sobre el llamado a vivir en santidad. También que fuimos rescatados a un alto precio y que fuimos rescatados para amar a otros. Gracias por estar con nosotros, les habla Alejandro Gaete. Siempre quiero dar gracias a todas esas personas que vienen a nuestra iglesia para ayudarnos a compartir alimentos a toda la comunidad de alrededor del área de la Bahía de San Francisco, en la ciudad de San Francisco misma y también alrededor de los barrios aquí de nuestra propia iglesia. Así que gracias por estar con nosotros. Primera Pedro capítulo 1, 13 a 25 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, gracias te damos, Señor, por tu palabra en este día y te rogamos que nos hables. Lo necesitamos, Señor, en este tiempo difícil que vivimos en el mundo entero. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. El Señor les continúa bendiciendo. Entonces, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por tanto, esa palabra está interesante también porque está añadida a la primera parte de este capítulo, donde nos explicaba en el sermón anterior, la semana pasada, donde decía que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza viva, es nuestra esperanza viva Él. Entonces, no solo nos debemos quedar ahí y decir, gracias Señor, eres mi esperanza viva, sino que a la misma vez yo tengo que reaccionar a lo que el Señor quiere de mi vida también. Él me está pidiendo que estemos ceñidos los lomos del entendimiento, o sea, estemos alertas en cuanto al comprender las cosas de Dios. No solamente sentirlas, pero comprenderlas. Dice, vuestro entendimiento. Y dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Muchas de las cosas que esperamos en el Señor no van a ser manifestadas ahora en nuestra vida. Y ahí es donde tendemos muchas veces a tropezar en la vida cristiana y pensamos, Dios no está conmigo, Dios no me está bendiciendo, ¿por qué Dios no se revela completamente a mi vida ahora mismo? Y aquí dice que esperemos por completo en la gracia de Dios, dice, hasta que cuando el Señor Jesucristo sea manifestado. ¿Cuándo será manifestado el Señor Jesucristo? Cuando venga por su pueblo, por la iglesia nuevamente. Ahí veremos quién realmente es el Señor Jesucristo. Y entonces dice, esperemos en esa bendición, esperemos en la gracia, esperemos por completo. No pongamos otras cosas, sino que nuestra esperanza todavía sigue diciendo que sea en el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo debemos hacer? Verso 14, como hijos obedientes. O sea, hay hijos que son desobedientes, pero aquí está diciendo, no, mire, como hijos obedientes. Porque en la obediencia hay bendición, hay un buen final, hay beneficios, hay vida, dice la palabra del Señor. Así que no obedecer al Señor y su palabra lo que nos trae a nosotros es mucha pérdida y la calamidad. Lo mejor que podemos hacer es obedecer al Señor en su palabra. Y entonces dice, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer al Señor Jesús, nuestra mente era carnal, solamente humana. Pensábamos todas las cosas en forma del mundo, como si fuéramos
no creación de Dios. Así pensábamos y entonces en nuestra ignorancia pues andábamos en nuestros deseos y los deseos eran generalmente no lo mejor para nosotros mismos, ni para los que nos rodean, ni menos para Dios. Y aquí lo dice que era por ignorancia, y verso 15 dice, si no, o sea, de esta manera mejor hacerlo, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y aquí tenemos palabra del Señor, yo quiero compartirla con usted, que donde nos está llamando a nosotros a que vivamos en camino de santidad. Estamos llamados a vivir en santidad, porque Cristo es nuestra esperanza viva. Por eso estamos llamados a vivir en santidad. Y entonces, no es que nos vayan a crecer alas, no es que vayamos a ser superior a otras personas, sino que estamos llamados a vivir una vida santa, o sea, separada para Dios. No, tampoco estoy diciendo que tenemos que aislarnos y retirarnos como los monjes que se van a vivir a las montañas, pero sí nos está hablando de que debemos de retener el pecado fuera de nosotros y no dejar que el pecado venga a controlar nuestras vidas. Es una vida de santidad. Por ejemplo, si a uno le gustaba decir mentiras, pues ya piensa en la palabra de Dios que dice, no es bueno decir mentiras, y usted y yo dejamos de decir mentiras. Y entonces eso es camino de santidad. Si me gustaba hablar muy mal de mis parientes, de otra gente, aún de gente de la iglesia, y entiendo que no es bueno, porque la palabra dice que no debemos levantar calumnias y murmurar de otros, y entonces nos damos cuenta que debemos dejar eso. Eso es camino de santidad. Y más aún cuando usted dice, no, en vez de decir algo malo de alguien, voy a buscar qué bueno decir sobre ellos. Y eso va a traer bendición sobre su vida, sobre los demás. Pero lo número uno es que usted va a estar caminando en caminos de santidad. Estamos llamados, dice la palabra del Señor, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esa es una copia en el Nuevo Testamento de lo que dice en el Antiguo Testamento por medio del profeta, que nosotros estamos llamados a ser santos porque Dios es santo. Entonces nosotros debemos andar en ese tipo de camino, porque verso 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Varias cosas para hablar ahí, podemos empezar diciendo, nuestra vida aquí es una peregrinación, estamos de paso, vamos a la ciudad verdadera que nos espera, vamos al lugar donde está nuestra ciudadanía. Nosotros estamos de paso en este mundo porque vamos al lugar celestial donde Dios habita, y dice el Señor Jesús que ha ido a preparar un lugar para que nosotros vivamos con Él y que Él viene para tomarnos a nosotros y llevarnos para estar con Él. Por tanto, ese es nuestro destino final. Nuestro destino final no es aquí en este mundo inseguro, con enfermedades, con virus, con muerte de jóvenes, con muerte de adultos, con muerte de ancianos, con una dificultad financiera mundial que tenemos en este momento, con gobiernos corruptos que le hacen tanto daño a su propia gente. No es nuestro destino final, aquí estamos de paso. Nosotros vamos para estar con el Señor para siempre. Por eso aquí dice, de vuestra peregrinación, porque aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Tenemos que darnos cuenta de esto, de que Dios juzga. Claro, miren, pero siempre nosotros lo pensamos negativamente. Dios me juzga para castigarme. Dios me juzga para ver qué estoy haciendo incorrecto. Eso es la mitad de la verdad. La verdad es que Dios te está mirando todo el día. Cuando tuviste una dificultad para hacerle el bien a otra persona
que te hace el mal a ti actualmente y tú en cambio le hiciste el bien, Dios está juzgando eso y te está protegiendo y te está bendiciendo, no solamente para decir, wow, ese es mi hijo, sino para darte una bendición ahora y ya, y aún para tapar las bocas de los que hablan mal contra ti y tú estás haciendo el bien. Dios está juzga y no hace acepción de personas. Al que hace el bien, Dios le da su retribución. Al que hace el mal, Dios le da su retribución para salvarle de una perdición eterna también. Según la obra de cada uno, nuestras obras cuentan, no para salvación, pero cuentan para darle cuenta a nosotros, a Dios, de qué hacemos. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con la persona con la que vivo? Si es mi mujer o mi hombre. ¿Estoy casado? ¿Estamos casados? ¿Está bien lo que estamos haciendo? ¿Estamos dentro de las normas de Dios para lo que vivimos nosotros hoy en día en esta ciudad en esta sociedad que va más bien en perversión de toda la bendición que Dios nos ha dado desde que nos creó? Entonces, nosotros no nos podemos acoplar con lo que dice la sociedad, porque Dios va a ejecutar juicio a todas las personas, a toda la sociedad, a toda su creación. Y si uno no hace nada malo, nada incorrecto, nada que tenga de que arrepentirse ante Dios, hay que estar tranquilo. Pero si uno tiene cosas que arreglar en su vida, porque uno sabe que Dios está distanciado conmigo por causa de lo que estoy haciendo, lo mejor que puedo hacer es deshacerme de eso hoy mismo. ¿Qué cosa en este mundo me va a dar el beneficio que solo Dios puede darme? Hay que dejar cualquier cosa que le esté quitando el beneficio de Dios en la vida suya para que usted no la pierda. Por eso es que juzga a Dios según la obra de cada uno, y por eso dice, conducíos en temor. Y muchas personas quisieran cambiar la traducción del griego al español o al inglés es temor, no es otra palabra. Y algunos quieren decir, que no hay que temer. No, sí hay que temer. Sí hay que temer. Dios ejecuta su juicio y cuando lo ejecuta duramente, aún contra toda una sociedad, Dios lo hace. Por eso es temor de hacer el mal, es temor de vivir en el pecado, es temor de que Dios le hable a uno, que uno tiene que dejar el pecado, que no que solo cae a veces, sino que en el que prácticamente vive y uno no quiere salirse. Eso le debe dar temor, como uno quiere vivir desafiando a Dios todos los días de nuestras vidas. Dios ejecuta juicio sobre personas para bendecirlos por sus bienes, sus buenos hechos, pero también ejecuta su justicia por causa de la maldad que se hace personal y en el mundo. Vean ustedes, la Biblia nos cuenta de Sodoma y Gomorra que desaparecieron bajo fuego que Dios envió. La Biblia nos cuenta también de el diluvio universal que cayó sobre todo el mundo por causa del pecado y de la maldad, no solo de algunos, sino ya de toda la sociedad. La gente estaban de acuerdo en hacer el mal. Por eso dice ahí, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, hemos sido llamados a vivir en santidad por causa de que el Señor Jesús es nuestra esperanza viva, pero también fuimos rescatados a un alto precio. Entonces, Dios nos puede decir a nosotros, vivan en santidad, porque el precio que yo pagué por ustedes ha sido alto. Y aquí está, mírenlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos
por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Wow, eso está maravilloso, tremendo poder ver esa parte de que hemos sido rescatados a un alto precio. Dios dio todo, Dios hizo todo para que nosotros pudiéramos ser salvos. ¿Cómo vamos a despreciar lo que Dios ha hecho por nosotros? Tan grande que muestra tanto misericordia por nosotros. Verso 19 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, la vana manera de vivir, ¿verdad? Y fuiste rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. En Hebreos dice la palabra del Señor que si alguien pisoteara, en otras palabras, conocer lo que hizo la sangre del Señor Jesucristo por él o por ella, y después despreciarla, es como que la pisotea. Y dice la palabra del Señor que para ese tipo de persona no hay más sacrificio para hacer, ya se hizo lo máximo. Entonces, tómele el peso usted y yo tengo que tomarle el peso a esto. Que para que yo ande en los caminos de Dios, se dio la sangre del Señor Jesucristo. No puedo jugar con ello. Porque la sangre del Señor Jesucristo es como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En el Antiguo Testamento se necesitaba un corderito para sacrificarlo, y aquí está el Señor Jesús, y luego degollarlo, sacar su sangre y presentarla como sacrificio delante de Dios. Eso lo hizo el Señor Jesús por usted y por mí. No podemos tenerlo como poca cosa. Por eso dice, camine con temor, con cuidado en esta peregrinación donde estamos de paso. Y entonces, en el Nuevo Testamento vemos al Señor Jesús que va pasando, y Juan, su primo, le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo soba, que lo limpia, porque que quita el pecado del mundo, de las personas que vienen a Él para recibirle como el Salvador de su vida. Que quita el pecado del mundo. Entonces, necesitábamos un Cordero, y el Cordero fue el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por ello, que Él proveyó todo para nosotros, para que pudiésemos ser salvos. Gracias al Señor. ¿Y cuándo ocurrió esto? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado. El Señor Jesús estaba destinado para esto desde antes de la fundación del mundo. Y esto es maravilloso saberlo y tomarle el peso de lo que significa para nosotros. Cuando Adán y Eva pecaron, y cuando todos nosotros hemos pecado, no hemos tomado, ni Adán, ni Eva, ni nosotros hemos tomado por sorpresa a Dios. Dios lo sabía antes de la fundación del mundo. Antes de fundar todas las cosas, dijo, porque Dios sabe todas las cosas. Esa es una de sus especialidades, saber todas las cosas, la persona de Dios. Y entonces Él ya sabía lo que iba a pasar. Entonces el Señor Jesús ya estaba designado. ¿No le da eso a usted alegría de saber que Dios pensó cómo salvarle a usted y salvarme a mí de este embrollo del pecado? Antes de que naciéramos, antes que nacieran nuestros padres, antes de fundar el mundo. ¿No hace eso que tenga mucho peso lo que Dios hizo por mí, para que yo tenga cuidado de cómo vivo mi vida? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, mediante el cual creéis en Dios. Nosotros creemos en Dios gracias al Señor Jesucristo. Él nos ha ayudado. Mediante Él creemos en Dios. Y entonces, ¿para qué todo esto? Para que mi fe y mi esperanza sean en Dios, y esa sea mi ancla, y yo no me vaya para ningún otro lugar.
Que el Señor nos ayude en eso. Y finalmente, no solamente hemos sido llamados a vivir en santidad, pero también porque fuimos rescatados a un alto precio. Pero para algo, miren el verso 22, es para amar. No para amar y ese sentimiento de puro amor, pura paz. No, ese tipo filosofías de otros lugares. No, habiendo purificado vuestras almas, verso 22, para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo? Por la obediencia a la verdad. No es que purificamos nuestras almas nosotros, es por haber obedecido a la verdad. ¿Cuál verdad? El Evangelio del Señor Jesucristo y la persona del Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy la verdad, la vida y el camino. Y lo podemos hacer. El camino, más bien, la verdad y la vida. Entonces, Él es para nosotros conocer la verdad. Y eso es mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Usted y yo, si creemos en el Señor Jesucristo, estamos llamados a ir a amar a las personas. ¡Wow! Eso no es fácil. Eso otras religiones no llaman a amar siempre a las personas. Dios en su palabra nos llama a nosotros a que amemos. Y yo siempre llevo los mandamientos del Señor para que los apliquemos, no por allá lejos, porque podemos decir: yo nunca voy a ser un misionero, o nunca voy a ser una persona que va a ir lejos. No, usted tiene que empezar amando en su hogar. El esposo debe amar a su esposa. La esposa debe amar a su esposo. Amor, y es darse. La palabra del Señor siempre nos habla de que el amor es darse, sin esperar algo de vuelta. Es darse. ¿Cuántos divorcios se estarían salvando hoy en día si sabemos que Dios nos ha llamado a amar y empezar en el hogar? Porque a veces lo predicamos para afuera, para la iglesia, para el enemigo. Hay que amar al enemigo. Pero ¿y por qué no se puede amar a la esposa y al esposo con el cual se está teniendo un conflicto y mejor se piensa en la salida no fácil, ni siquiera quiero usar esa palabra, sino que errónea, y pronto queremos ir al divorcio? El amor fraternal no fingido que empieza ahí de hermandad. Que si alguien está viviendo con su mujer y ella quiere casarse y él no quiere, y entonces ¿en qué están? Ese es amor fraternal. Tú cuando te casas como hijo de Dios, te casas con una hija de Dios, es amor fraternal. También en el hogar, con los hijos, con las hijas, es amor fraternal, cuidarlos a ellos. Son los hijos de Dios también. ¡Wow! Tremenda y profunda es la palabra del Señor. Por lo tanto, cuando usted se levanta temprano y le cuesta levantarse y usted dice: no, tengo que proveer para mi familia, eso es amor de Dios. Cuando a usted le cuesta levantarse temprano y tiene que ir para ayudar en su hogar a su esposa en las dificultades que tienen, usted está mostrando el amor de Dios. Eso es el amor fraternal. No es solamente hermano, hermana, el saludo, te amo, no, es soportar la persona difícil con la que nos encontramos en el trabajo. Y quizás si existen en la iglesia, también poder soportarlos y mostrar amor. No hay otro camino que el Señor nos muestra. ¿Cómo? Amados los unos a los otros entrañablemente, de corazón puro, o sea, sin maldad, sin esa hipocresía, sino que poniéndose delante del Señor y poner a obrar el amor de nuestras vidas, con nuestros familiares, en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo.
¿Cómo? Siendo renacidos, porque Dios nos hizo nacer de nuevo. O sea, eso nos da la capacidad de que Dios pueda obrar su amor en nuestras vidas, porque ni eso nosotros tenemos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y ahí quiero terminar diciendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra del Señor que nos está hablando a nosotros en este día, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. O sea, usted ha sido llamado a tener el ADN incorruptible, no puede ser corrupto. Si vivimos una vida corrupta, estamos viviendo una vida anormal que Dios no nos ha dado. Nosotros debemos vivir una vida incorrupta, que no hace el mal y que no se daña y no se echa a perder. Por eso no creemos en hacerle mal a nuestro cuerpo, por eso no creemos en echarnos droga, por eso no creemos en vivir una vida íntima, lujuriosa, que no pertenece a las normas que Dios nos ha dado. Por eso respetamos la vida humana, porque somos de una hechura incorruptible, no porque seamos mejores que otros, sino que somos llamados a eso. ¿Por qué? Por lo que habíamos comenzado en el capítulo 1, aquí mismo, pero los primeros versos, donde la palabra del Señor nos indicaba claramente que el Señor Jesucristo es nuestra esperanza viva. Por lo tanto, si Él es nuestra esperanza viva, estamos llamados a vivir en santidad, estamos llamados a saber que fuimos rescatados a un alto precio, que no podemos jugar con ello, y con un hecho para nosotros, para amar, comenzando por la casa, como siempre yo digo. Que el Señor nos bendiga y le bendiga a usted. Señor, ayúdanos para poner en práctica esta palabra en nuestras vidas. Ayuda a los que están mirando este video, bendíceles, glorifícate en sus vidas. Si hay enfermos, sánalos, te rogamos, Padre eterno. Si sean físicos, sánales físicamente. Si es emocionalmente, sánales emocionalmente. Si hay alguien confesando pecados en esta hora, te rogamos que restaures su vida y hables a esa vida, Señor, para que vivan para ti, Padre eterno. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor Jesús. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Dios me les bendiga ricamente y si Dios permite, nos vemos pues en el próximo episodio.